Buenos días. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, darles la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Sabemos que es una conferencia que ha estado, bueno, que ha sido esperada por muchos de ustedes, sobre todo los que siempre nos solicitan estas charlas y estos cursos con el invitado de hoy. Puedo decir que el invitado, el consultor, el experto que nos acompaña hoy es parte de la familia Secasier, ha estado con nosotros antes de la pandemia, durante la pandemia, y yo sé que seguirá apoyando con estos temas que son de tanto interés para todos ustedes. Y nada, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero hay un grupo de personas que tal vez no conocen tanto de este experto invitado el día de hoy. Entonces, quiero que escuchen un momentito quién es Gustavo. El doctor Gustavo Valverde es profesor catedrático del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. El doctor Valverde es ingeniero bachiller graduado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Trabajó en proyectos postdoctorales en redes inteligentes e integración de generación distribuida en el Instituto Montefiore de la Universidad de Lieja, Bélgica, y en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, Suiza. El doctor Valverde es experto en simulación y modelado de redes de transmisión y distribución, estabilidad y control de sistemas de potencia e integración de energía renovable a la red. Es consultor internacional y editor asociado de la IEEE. Dicho esto, quiero pues ceder la palabra y darle ya la bienvenida formal a Gustavo. Gustavo, buenos días. Esta es una conferencia muy esperada. Por ahí tenemos algunas personas como que todavía no se terminan de decidir por acompañarnos en el curso y le estuvimos diciendo, calma, calma, que Gustavo va a pasar por un webinar y les va a explicar y va a comentar un poco y vamos a hacer un pequeño conversatorio pues para que ya tomen esa decisión final. ¿Qué nos traes hoy? Y bienvenida a esta tu casa, esta plataforma es tuya. Muchísimas gracias, Larisa. Muy buenos días. Un gusto pues verte de nuevo y a todas las demás personas que nos están acompañando también. Es un gusto estar por acá y para hablar un poco de lo que vamos a ver en el curso. A fin de cuentas, pues sí, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el curso. El curso sí tiene más de 600 diapositivas, 24 horas, muchas prácticas, muchos cálculos, porque a fin de cuentas eso es lo que nos interesa también. No solo conocer los conceptos básicos, sino también realizar cálculos de eh, recurso, disponibilidad de recurso, también ver, pues realizar cálculos también de cómo se va a comportar un generador renovable ante alguna perturbación en el sistema de potencia. Esa es en la parte final. También vamos a ver de electrónica de potencia, que ese es como el lado oscuro de la energía renovable, digo yo, porque pues casi nadie se mete en eso. Siempre lo vemos como que si fueran una caja negra y no sabemos qué es lo que hay adentro. Entonces, eso para mí es muy importante. Incluso, pues, siendo ingenieros en sistema, yo siendo un ingeniero en sistema de potencia, pues normalmente decimos, ah, bueno, la electrónica de potencia funciona perfectamente, pero siempre es importante conocer qué es lo que hay adentro y cómo la electrónica de potencia es la tecnología habilitadora de los recursos renovables. Entonces, sí, así que lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poco de lo que vamos a tener en el curso, pero también vamos a dar información relevante. No necesariamente todos van a participar en el curso, pero siempre es importante llevarse algo de información, ¿cierto? Así que si me Así es, permiten, Gustavo. Mientras Gustavo va compartiendo su pantalla, recordarles que luego de todo esto que nos trae Gustavo, como siempre, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Aprovechen a Gustavo, no se queden callados, no dejen las preguntas para último momento, que entonces después, pues cuestión de tiempo, se quedan las preguntas en el chat. Así es que nada, bienvenido nuevamente, Gustavo. gracias. Entonces, iniciamos, ¿sí? Como les decía Larisa, pues este es el preámbulo del curso, que lo iniciaremos.
en octubre. Entonces todavía queda una semana, la próxima semana, para aquellas personas interesadas que puedan hacer sus inscripciones. Eh, entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es generación renovable y vamos a ver algunas de las características de esta generación renovable. Sabemos que hay diferentes tipos. No nos podemos olvidar de la energía hidroeléctrica, que también es renovable. Lo que pasa es que hacemos una diferencia normalmente entre energía renovable convencional, que en este caso sería la hidroeléctrica, y la energía renovable no convencional, que ahí vendría la eólica y solar, etcétera, ¿verdad? En el caso de la energía hidroeléctrica, pues sabemos que tiene altos costos de inversión, particularmente cuando vamos a tener un embalse, cuando se construye una represa. Lo que pasa es que tiene la ventaja de que tiene bajo costo de operación. Ahí sí, eso es bastante bueno, comparado, por ejemplo, con una planta térmica. Es muy fácil de controlar. Sus sistemas de control, pues tiene gobernador, pues tiene también un AVR. Y lo otro es que lo podemos almacenar, particularmente si es una zona donde hay un embalse, pues si es una hidroeléctrica filo de agua, pues en ese caso no se podría almacenar. Y después también sabemos de que hay algunos problemas socioambientales, sobre todo si es un proyecto muy grande, pues posiblemente tiene que haber inundaciones, ¿verdad? Se tiene que inundar cierto lugar y eso trae problemas en las zona rural, incluso al menos acá en Costa Rica hemos tenido problemas con poblaciones indígenas también, y todos los impactos también que tienen que ver en ambientales, ¿verdad? En el caso de la energía eólica, pues ha entrado fuertemente, posiblemente en los últimos 20, 25 años, y tenemos la posibilidad de conexión en tierra o también offshore, ¿verdad? O sea, afuera en el mar. En el caso de onshore, es de muy bajo costo, bueno, relativamente comparado con el alto costo que se tiene offshore. La diferencia que podemos notar acá es que offshore tenemos un mayor recurso, o sea, hay mejores velocidades de viento y por lo tanto podemos extraer más energía. De las características de la energía eólica, es un recurso muy variable. En estos momentos yo podría estar con mi planta prácticamente trabajando a potencia nominal, pero en cuestión de minutos podría estar a un 25%, a un 30%, incluso a nada, que se podría detener. Entonces eso es un gran problema. Ya los operadores pues tienen sus propios modelos, no solo para revisar, eso sería predicción de corto plazo, y nosotros lo que vamos a estar trabajando en el curso es análisis del recurso en el largo plazo, o sea, a partir de mediciones durante mucho tiempo en un sitio, cómo nosotros podríamos estimar cuál va a ser la energía producida por esa planta eólica o ese parque eólico en cada año, ¿verdad? Eso sí lo vamos a trabajar bastante con algunos modelos, que de hecho el día de hoy les voy a hablar un poco de eso. Y pues también hay problemas socioambientales. A pesar de que nos encanta a nosotros ver esas turbinas eólicas cuando vamos por alguna zona, en zona rural, nos encanta verlo, se ve lindo, pero a fin de cuentas, a nivel internacional sí se ha visto que vecinos se enojan, ¿verdad? No les gusta ya ver esos generadores eólicos, es un asunto de gusto, y también pues hay impacto ambiental, se ha visto también interferencia, también problemas de choque de pájaros, entre otros. Con respecto a la solar fotovoltaica, posiblemente de las más conocidas, porque es la que tenemos más palpable, es la que nosotros vemos, posiblemente un vecino lo tiene, unos paneles fotovoltaicos, o también los vemos en nuestros países que las utilities los están instalando en mediano o gran escala. Las grandes ventajas es que los costos de la tecnología caen muy rápidamente. Ahorita lo vamos a ver incluso con una comparación de costo nivelado de la electricidad. Es un recurso variable también, posiblemente no tan variable como la generación eólica, pero sí es un recurso muy abundante. Eso es algo bastante importante a considerar. Y también de las ventajas que tiene la tecnología solar fotovoltaica es que es modular y es de muy fácil instalación. Yo puedo instalar unos cuantos kilowatts, como también puedo utilizar esos kilowatts, los pego con otro montón y lo que voy a tener es una planta solar fotovoltaico de varios megawatts. En el caso de la energía geotérmica, usualmente de gran escala, pues nosotros no lo vemos de unos cuantos kilowatts, por eso me refiero que es de gran escala, y es muy costo efectivo, factores de planta bastante altos.
El problema, podríamos decir que es un recurso limitado a zonas particulares, usualmente zona volcánica, y lo tenemos en los países centroamericanos, pues tenemos este recurso, dichosamente. Y también se presentan problemas socioambientales. Usualmente, este recurso está en parques nacionales, entonces viene aquí el debate de si deberíamos explotar esos parques nacionales, pues abrir ahí los pozos para extraer, eh, extraer energía, pues es un gran debate, es muy polémico, ¿verdad? Y yo creo que es un tema de nunca acabar. En el caso de la biomasa, este es pues ahí tenemos muchísimo potencial, ¿verdad? Nosotros podemos tener producción a pequeña y mediana escala, no solo de electricidad, sino también de calor. Entonces, incluso industrias grandes han apostado por este tipo de tecnología para producir electricidad y también calor y así alimentar entonces sus calderas. Eh, la efectividad de esta tecnología dependerá del calor, perdón, del poder calorífico del material, que se mide en kilojulios sobre kilogramo. Y se considera que es una tecnología carbono neutral, en el sentido, porque vamos a ver, hay mucho debate. Alguna gente dice de que como estoy quemando biomasa, pues entonces estoy liberando dióxido de carbono. Eso es cierto, pero también se dice que el material que yo estoy quemando ahorita, ese material durante muchos años estuvo absorbiendo CO2. Por eso se dice que entonces de que es un carbono neutral. Y las celdas de combustible también pues operan siempre y cuando se les supla un combustible, por ejemplo el hidrógeno. Este, Normalmente este tipo de tecnología se utiliza para producción a pequeña y mediana escala, que tiene muy alto nivel de confiabilidad. De hecho, se utiliza mucho en zonas alejadas. De hecho, cuerpos militares en Estados Unidos o en otras zonas, pues llevan una planta de celda de combustible, primero porque es pues relativamente pequeño y dos, porque tiene muy alta confiabilidad. Entonces se puede utilizar en zonas muy alejadas para pues proveer electricidad en esas zonas remotas. Y tiene una conversión de energía química eléctrica, la eficiencia anda entre un 40 y un 60%, que se considera buena. Y algo interesante de esta tecnología es que el combustible utilizado, porque en el caso del hidrógeno, pues se le incluye hidrógeno y la salida va a ser agua, y eso es bastante interesante. Entonces, definitivamente es una tecnología de generación renovable. Nosotros en el curso, pues vamos a ver estas tecnologías, nos vamos a meter en detalle. Eh, en la primera sesión, de hecho, vamos a ver introducción de energía renovable. Entonces, vamos a ver todas estas tecnologías. Aquí, por un asunto de tiempo y de espacio, no les incluí los temas de sistemas fotovoltaicos que son sumamente eficientes, donde hay algunos espejos, lo que hacen es concentrar la energía solar. Eso para sistema fotovoltaico, pero también sistemas solares térmicos, que lo que hacen es cientos o miles de espejos, apuntan todos a una misma dirección, usualmente a una torre, que está en una temperatura muy alta, perfectamente puede llegar a los 1000 grados, y con esto, pues lo que logramos es alimentar una turbina de vapor y ya después podríamos utilizarlo para producir electricidad. Eso también lo vamos a ver, algunas características, hay diferentes tipos. Recordemos de que en Chile hace poco se inauguró esta planta, si no me equivoco fue en el año 2020 o en el 2021, si no me equivoco anda por los 150 megawatts en Chile, entonces es una posibilidad. Obviamente, eso es una tecnología para ciertas zonas, por ejemplo, se podría decir en zonas desérticas con mucho sol, ahí está Chile, Perú, e incluso España. Podríamos decir que México, me atrevo a decir que México también podría tener algunas zonas donde esta tecnología puede ser bastante viable. Muy importante también los costos nivelados de electricidad, pues vamos a ver en el curso cómo se calcula lo que en inglés se le llama Levelized Cost of Electricity, que nos permite a nosotros comparar el costo de la electricidad de diferentes tecnologías, tomando en cuenta los costos de instalación, los costos de operación y mantenimiento, o sea, tomando en cuenta todos los costos desde el inicio hasta el final de un proyecto de generación eléctrica. Acá en esta figura, pues me gusta mucho, esta la sacó Irena en el año 2020 y aquí se puede ver
cómo el costo nivelado de electricidad ha ido cayendo para todas estas tecnologías de energía renovable, que la mayoría se las estaba mencionando hace poco. La única que no les hablé fue la de Concentrating Solar Power, que recordemos que es aquella, la de los espejos, ¿verdad? Que concentran toda la energía del sol a un mismo punto. En la parte sombreada, ustedes pueden ver el costo de las plantas térmicas, podríamos decir, ¿verdad? Y aquí lo más bonito de esta figura es que los costos de la energía renovable está cayendo drásticamente al punto que ya es completamente competitivo, ¿verdad? Que los costos nivelados de electricidad de una planta térmica, incluso mucho más bajo. Puede llegar, en el caso de la hidroeléctrica, y se puede ver que es bajo. La solar fotovoltaico sigue cayendo. Vean que esta información hasta el cierre del 2020 y la tendencia es que va hacia la baja, ¿verdad? En el caso de la generación eólica offshore, o sea, la que estaría sobre el mar, vean que es un poco más cara todavía que la onshore. ¿Por qué? Porque se necesitan otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, si la profundidad del mar es grande, pues también se utilizan ciertos tipos de flotadores, ¿verdad? Para esas turbinas, entonces eso también aumenta los costos. Y sin dejar de lado los costos de los cables submarinos, entre otras cosas. En cuanto a los módulos fotovoltaicos, pues en la actualidad nosotros tenemos en el mercado estas opciones. Está película delgada, después están los monocristalinos y los policristalinos. Dependerá de cada país cuáles son los que dominan el mercado. En el caso de Costa Rica, domina el monocristalino. Pues tiene muy buenas características, tiene buenos desempeños, que eso lo vamos a ver en detalle en el curso. Cómo yo puedo tomar una hoja de fabricante de un módulo fotovoltaico y revisar cuál es el que me sirve a mí, dependiendo de su desempeño en condiciones STC, en condiciones NOCT y también para diferentes niveles de temperatura. Como les había dicho, estas son las tecnologías que están en el mercado actualmente. Pues se está haciendo muchísima investigación para ver cómo las celdas de los módulos fotovoltaicos son cada vez más eficientes a la temperatura, ¿verdad? Tenemos que recordar que la temperatura en la superficie de los paneles afecta la producción, afecta el desempeño de esos paneles. A mayor temperatura, menor producción. Entonces están haciendo muchos nuevos materiales con este tipo de celdas fotovoltaicas. Y como les había dicho, también ahora se tienen concentración de sistemas fotovoltaicos, donde en esas mismas celdas lo que tenemos son pequeños espejos que lo que hacen es concentrar los rayos del sol en esas celdas. Y pues ya hay tecnología de esto, y tal vez la gran problemática de esa tecnología es que como yo estoy concentrando los rayos del sol en un punto particular, pues hay una concentración de temperatura, hay temperatura alta. Entonces ese es el gran reto de ese tipo de tecnología, ¿verdad? Y ya se empiezan a tener en el mercado. Esto era lo que les hablaba de los datos que me da un fabricante. De hecho, este es un módulo fotovoltaico de Mitsubishi. No quiero hacerle propaganda a Mitsubishi. De hecho, en el curso vamos a ver diferentes hojas de fabricantes. Pues tomé algunas de referencia únicamente. Lamentablemente no me están pagando eso, no me lo están patrocinando, pero a mí lo que me interesa es que podamos entender muy bien qué es la información que nos está brindando el fabricante. En este caso aparecen del lado izquierdo las curvas de corriente y voltaje, o corriente y tensión, como le quieran llamar ustedes, que serían estas curvas blancas. Entonces, al inicio sería en una condición de cortocircuito, y en el último caso, que sería aquí abajo, sería en condición de circuito abierto, donde la corriente es cero. En la condición de cortocircuito, más bien es la tensión o el voltaje el que está en condición de cero. Y ahí lo que nos dice el fabricante es que si nosotros tenemos una irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado, pues entonces este sería la corriente y este sería la tensión. Entonces uno podría trabajar en todo este rango para un mismo nivel de irradiancia. Ahora, lo importante o lo que se trata de hacer con los sistemas fotovoltaicos es trabajar en este codo. Si no sé si ustedes lo pueden llegar a ver acá, olvidémonos por favor de las curvas celestes o azules que ustedes pueden ver ahí. Nos vamos a concentrar en las blancas. Entonces, en la parte del codo, ahí es donde
uno debería de trabajar. ¿Por qué? Porque se logra la máxima extracción de potencia. Quien se encarga de que el módulo fotovoltaico siempre esté trabajando en este punto es el MPPT, el Maximum Power Point Tracker, así se llama, que a fin de cuentas es una tecnología de electrónica de potencia que nos permite siempre trabajar acá. Ahora bien, si dejamos de lado las curvas blancas, podemos ver nosotros las curvas de potencia contra voltaje. Y aquí se puede ver muy claramente de que para cualquier nivel de irradiancia que tengamos, que a fin de cuentas son los mismos que aparecen ahí, por eso aparecen 4 curvas, sería 700 watts sobre metro cuadrado, 800, 900 y 1000, sería la más alta. Siempre hay un punto para el cual yo extraigo máxima potencia, y es ese que les estaba hablando, que se encarga el MPPT, Maximum Power Point Tracker. Entonces, vamos a ver los detalles de cómo lograr ese punto de operación y a fin de cuentas, ¿en qué consiste ese MPPT? Después, a la derecha, aparecen las curvas de cómo se ven afectadas la corriente, la tensión y la potencia de un módulo fotovoltaico con la temperatura. De hecho, ahí podemos ver que la corriente aumenta en la celda fotovoltaica a mayor temperatura. Sin embargo, la tensión cae y también la potencia cae. Por eso yo les estaba diciendo que si la temperatura es muy alta en una celda fotovoltaica, pues vamos a tener entonces una menor producción. Entonces vamos a meternos de lleno en esto y algo muy interesante es que antes de entrar a ver las hojas de fabricante, nosotros vamos a ver un modelo matemático de las celdas fotovoltaicas. Entonces vamos a ver cómo es que aparece estas curvas. Estas dos curvas las vamos a sacar, de hecho, nosotros para una celda fotovoltaica. Yo les voy a dar alguna información, unos datos de la celda fotovoltaica y nosotros podemos reproducir estas curvas. Eso es algo muy interesante, muy bonito y eso lo vamos a hacer en Python. De hecho, el curso se utiliza mucho Python y algo importante a mencionar es que nadie tiene que tener conocimiento de Python. O sea, simplemente yo les voy a decir a ustedes qué es lo que tienen que instalar para utilizar Python y vamos a utilizar scripts, o sea, líneas de código que yo ya preparé previamente. Y lo único que hacemos es, le vamos a dar play y ahí vamos a ver los resultados. ¿Qué es lo importante de eso? Pues las personas que nunca han utilizado Python, pues pueden explorar, ver un poquito en qué consiste esto, pero tal vez lo más importante es que a ustedes les va a quedar ya esos scripts en caso de que en algún momento quisieran hacer algún tipo de cálculo, particularmente de recurso eólico o recurso solar. Eso, ahí están los scripts, yo ya los preparé con proyectos que habíamos hecho hace varios años y esa información pues que les queda ahí, entonces serían herramientas que ustedes van a poder utilizar. Lo único que tendrían que hacer sería cambiar los datos de entrada para el caso de estudio que ustedes estén. Muy importante, vamos a ver los inversores y aquí nada más pongo una diapositiva, como les digo, son más de 600 diapositivas el curso. Muy importante, este resume, digamos, en gran medida los 3 tipos de inversores que usualmente se están instalando en sistemas fotovoltaicos. Tenemos inversores centrales o centralizados, que son una única unidad para tener muchos módulos. Después tenemos los multi-string inverter, o sea, que serían cadenas. Entonces, tengo una cantidad de inversores que tienen varios módulos y después está los inversores modulares o microinversores, que también se les llama así, que lo que tenemos es un, un inversor por cada módulo fotovoltaico. Desde el punto de vista económico, entre más grande el proyecto, resulta más costo efectivo tener inversores grandes. Ahora, si el proyecto es pequeño, normalmente lo que nos sirve es tener un microinversor. La ventaja de tener un microinversor es que yo puedo lograr o puedo facilitar el MPP. Recuerdan que el MPP es el máximo PowerPoint, o sea, es más fácil con un microinversor que esté revisando de que el módulo fotovoltaico esté trabajando siempre en el codo. Cuando yo tengo un inversor con varios módulos, pues eso se hace mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta no solo desde el punto de vista de cuál va a ser el desempeño de los módulos fotovoltaicos, sino también cuál va a ser el costo asociado. En el curso vamos a ver
estimación del recurso solar, o sea, en cualquier parte de un país, pues en este caso yo pongo el mapa de Costa Rica. Si ustedes tienen información de irradiancia y de temperatura en una zona particular de cualquier lugar donde ustedes estén, podemos estimar cuál va a ser la producción de un sistema fotovoltaico. Entonces vamos a ver los modelos. En esos modelos yo necesito información de la irradiancia, aquí ustedes lo pueden ver. Necesito la información de la temperatura de la celda, que usualmente la temperatura de la celda lo sacamos con un modelo a partir de la temperatura ambiente y la irradiancia que esté pegando en el módulo fotovoltaico. Entonces, pasamos de tener información de temperatura ambiente a temperatura en la superficie de la celda, que no es lo mismo, usualmente pueden dar unos 20, 25, 30, 40 grados más que la temperatura ambiente. Y después tenemos que brindar información sobre el STC y el NOCT, que esos son pruebas que se les hacen a los módulos fotovoltaicos en condiciones estándar y después en condiciones normales. Vamos a ver cada una de esas pruebas. Y a partir de esta información y también de la posición del sistema fotovoltaico, del módulo fotovoltaico y de la posición del sol, nosotros podemos saber cuál va a ser la energía en cada uno de los meses del año. Y también se tiene que brindar información de eficiencia del inversor. Estos de hecho son los datos de entrada al modelo. Nosotros vamos a meternos de lleno a esos modelos para que ustedes ya puedan ver qué es lo que hace, a fin de cuentas, estas herramientas de estimación de producción solar, ¿verdad? De producción fotovoltaica. Vamos a entrarnos en esas ecuaciones y como les digo, vamos a ver primero las ecuaciones y después lo vamos a ver en Python. Entonces, lo único que tienen que hacer es darle play y ahí van a ver los resultados. Entonces, les va a ser muy útil para que cuando ustedes tengan información de la zona particular, pues puedan desarrollar el mismo estudio. Como les decía, la posición del Sol, que de hecho viene en la diapositiva, en esta diapositiva dice la posición del Sol, eso es muy importante. Nosotros necesitamos saber cuál es la posición del Sol, cuál es su elevación, cuál es su azimutal. Cuando uno dice el ángulo azimutal, me refiero si está en el norte, en el sur, en el este o el oeste. ¿Verdad? Entonces, para esto vamos a utilizar un modelo matemático que funciona para cualquier punto del mundo. No, de hecho, no tenemos que descargar absolutamente nada de Internet, simplemente utilizamos un modelo matemático, es un script que ustedes ponen la fecha del año, ponen la ubicación en la Tierra y les dice cuál va a ser la elevación del Sol en cualquier día. Entonces eso es algo muy interesante y lo vamos a comprobar. Después nos podemos meter en The Weather Channel, por ejemplo, y pueden revisar en su país a qué hora fue que salió el Sol y a qué hora se va a ocultar el Sol y a qué hora fue el momento en que ocurrió la elevación máxima o a qué dirección se ocultó el Sol o a qué dirección fue que salió el Sol. Pues obviamente sale del lado del este, pero ¿a qué dirección exactamente? Entonces, esto lo vamos a poder corroborar con el modelo matemático que se les va a brindar a ustedes y que también está en Python. Y cuando ya uno habla de la posición del Sol, pues también tenemos que recordar de que hay tecnologías de seguimiento al Sol, ¿verdad? Entonces están las tecnologías de un eje, entonces simplemente ellos solo pueden moverse en ese eje que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, y después está el de dos ejes. Es muy fácil reconocerlos, porque en el caso de dos ejes, pues necesitamos pues más espacio, ¿verdad? Por eso es que ustedes pueden ver que no están pegados, y es porque ellos necesitan moverse para derecha, izquierda o adelante y atrás. El de dos ejes nos permite mantener siempre el panel fotovoltaico viendo al sol. Y eso lo que hace es que pues, me permite obtener más energía. ¿Cuánto? Podría tener un 30 o un 40% más con respecto a una tecnología fija, que es como se le llama. Fijo quiere decir de que el módulo fotovoltaico pues, está en una misma inclinación y en una misma dirección. Con respecto a la generación eólica, pues les quería traer una información. En estos momentos, esta, esta turbina eólica, que es la Aliade X12, si me permiten pues, decirle así, es la turbina más grande que se está vendiendo a nivel, bueno, que tenemos a nivel comercial. Es de General Electric, es de 12 megawatts. Ahí ustedes pueden ver qué interesante, el rotor tiene 220 metros, la longitud de las aspas es de 107 metros, la altura
anda por 260 metros y ahí ustedes pueden ver la comparación con respecto a estructuras icónicas o estructuras famosas a nivel internacional. Tiene un factor de planta de un 63%, ¿verdad? Eso es increíblemente alto. Y este es para offshore, ¿verdad? Entonces es muy interesante esta planta, perdón, esta turbina. Componentes de los aerogeneradores, vamos a meternos de lleno a qué es lo que hay adentro. Entonces, yo quise recuperar esta diapositiva. Hay dos tipos de controles muy importantes. Está el pitch control, que si ustedes pueden ver, el pitch control es el que me controla este ángulo beta, que ustedes pueden ver por acá. Entonces, es si yo tuviera aquí, pues esta sería el aspa, ¿verdad? Que está, si la palma de mi mano estuviera recibiendo al viento, pues yo lo que puedo hacer es mover la palma de la mano en una dirección tal que el viento no le pegue completamente. Y eso lo que hace es reducir la extracción de potencia. Eso también resulta importante en algunos momentos de la operación de una planta eólica. Y después el yaw control, que ese yaw control lo pueden ver aquí abajo. Ese es el que se encarga de que la turbina eólica siempre esté viendo a la dirección del viento, que también puede ser que un momento yo lo quiera quitar. Después también hay otros sistemas de control o de protección que cuando la velocidad del viento es muy alta, por ejemplo a 25 metros sobre segundo, pues ya por un asunto de protección mecánica de la turbina, pues lo que hacemos es que trabamos la turbina, o sea, no permitimos que se mueva para proteger a la turbina de fuertes ráfagas, que lo que podrían hacer es simplemente dañar mecánicamente la turbina. Y algo muy importante también es que la gente dice, pero ¿cómo es posible de que se produzca electricidad cuando esas aspas están girando tan lento? Bueno, aquí muchas veces, sobre todo para las turbinas eólicas más antiguas, sobre todo la WT1, WT2 y WT3 también, pues lo que se tiene es un gearbox, que a fin de cuentas es una caja multiplicadora. Entonces, esa caja multiplicadora hace que la velocidad que realmente tiene el rotor del generador sea mucho más alta comparado con la velocidad de las aspas. Estos son los tipos de turbinas, pues vamos a ver cada una de ellas con mucho más detalle. El tipo 1 y tipo 2 fueron las primeras. Tipo 1, que era de un generador de inducción tipo jaula de ardilla, que se necesitaba, lo digo porque ya no se están produciendo más, pues todavía las podemos ver a nivel mundial, hay algunas todavía que quedan, pero lo que se necesitaba era que la velocidad de giro del generador de inducción fuera superior a la velocidad sincrónica. Y bueno, la velocidad sincrónica dependerá del número de polos que tuviera este generador. En el caso de rotor de vanado, es el tipo 2, entonces pasa de tener un generador de inducción tipo jaula de ardilla a uno rotor de vanado. Y aquí lo que se hace es que se le incluía unas resistencias al rotor y eso permitía un mayor rango de velocidades, porque usualmente el tipo 1 podría trabajar con unas velocidades entre un 100 y un 102% de la velocidad sincrónica, mientras que el tipo 2 puede trabajar entre un 100 y un 110%. Y vean que sigo 100 a 110% y nunca menos del 100%, porque estas eran tecnologías que tenían que trabajar a una velocidad que se le llama supersincrónica, o sea, por arriba de la velocidad sincrónica. Después, con la electrónica de potencia, logramos tener el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 es el DFIC, que se le llama en inglés, o el generador de inducción doblemente alimentado, o generador asíncrono doblemente alimentado, también se le conoce. Entonces, se parece mucho al tipo 2. La gran diferencia está de que en lugar de ponerle unas resistencias al rotor, lo que se pone es electrónica de potencia. Y esa electrónica de potencia me conecta, podríamos decirlo así, al rotor con el estator. Y esta es una electrónica de potencia que puede tener una capacidad o se diseña para un 30% aproximadamente, un 30 o un 40% de la capacidad de este generador. Mientras que en el tipo 4, vean que normalmente es un generador de imanes permanentes, un generador síncrono, y aquí lo que tenemos es electrónica de potencia, se le llama de convertidor completo porque el 100% de la potencia que extraemos del viento tiene que pasar por la electrónica de potencia, mientras que en el tipo 3, solo un 20, un 30% de la potencia tiene que pasar por acá, por eso es que se hace de una capacidad menor. Entonces vamos a ver los pormenores de las ventajas de una y otra,
y la tecnología que habilita eso, que sería la electrónica de potencia, que ya casi se los voy a mencionar muy rápidamente. Muy importante, cuando yo tengo una planta eólica, pues para yo realmente decidir que voy a instalar una planta eólica en un punto particular, yo tuve que haber tomado muchísimas mediciones y esas mediciones no pueden ser de 6 meses de mediciones de viento, tienen que ser años, posiblemente 5, 10 años o incluso más. Se ponen entonces mediciones de viento usualmente a 10 metros, pues si se pudiera poner a mayor altura mejor, pero si solo se tiene información de la velocidad del viento a 10 metros de altura, pues entonces se pueden hacer algunas correcciones para ver a una altura mayor, que a fin de cuentas es donde estaría ubicado la turbina eólica. Eso lo vamos a ver, cuáles serían las fórmulas de corrección. En el caso que a mí me dan información a 10 metros, ¿cómo la puedo estimar a 50 metros, a 100 metros de altura, por ejemplo? Entonces, cuando yo tengo información de mediciones de velocidad de viento en un sitio particular, nosotros podemos utilizar herramientas de probabilidad para calcular la energía anual esperada de una planta eólica. Y lo que utilizamos normalmente es la distribución de Weibull o la de Rayleigh también. Esas las vamos a ver, las particularidades. Y entonces yo puedo tener esa información, la incluyo a Python, que de hecho eso lo vamos a ver, por eso viene aquí el simbolito, porque lo vamos a realizar en Python. Entonces me dan información de, qué sé yo, de varios años, de la velocidad de viento, aquí está. Vean que yo la organizo en este caso en un histograma. Esa información la paso a una PDF, o sea, a una función de densidad de probabilidad y calculo los parámetros de el modelo de Weibull. Esa información es muy útil para después yo estimar cuál va a ser la energía. Eso es muy interesante y ahí les va a quedar la información. Pues yo para tener la energía de una planta eólica, yo también voy a tener que utilizar la curva de potencia, velocidad de la turbina, que todos los fabricantes de las turbinas eólicas me lo van a dar. Entonces, con información de viento y con información de la curva potencia, velocidad de una turbina, yo puedo estimar cuál va a ser su energía anual. Y entonces, a partir de ahí, puedo sacar el factor de planta, puedo revisar si bueno, esa información de energía después yo la voy a utilizar en un análisis de evaluación financiera del proyecto, porque yo necesito saber si esa energía producida va a ser suficiente para pagar no solo los costos, sino también para yo tener una rentabilidad, yo como inversor o como inversionista, que es justamente este tema. Le vamos a dedicar 3 horas a evaluación financiera de proyectos de energía renovables variables. Primero vamos a iniciar con unos ejemplos sencillos de flujos de caja y después vamos a sacar flujos de caja de una planta solar y de una planta eólica y vamos a ver cuál de los dos sería la más rentable. O sea, si nosotros tuviéramos el dinero para invertir en una planta solar fotovoltaica o en una planta eólica, ¿por cuál de los dos nos iríamos? Teniendo ya información de la estimación del recurso eólico y estimación del recurso solar, que sería información que habríamos visto en los módulos anteriores. Muy importante reconocer que es un WACC, ¿verdad? El costo de capital promedio ponderado que utilizan las empresas para definir la tasa de descuento, ¿verdad? De los flujos de caja cuando yo tengo que descontar ese proyecto. Pues tal vez ya más conocida para nosotros es el TIR, la tasa interna de retorno, que nos permite definir si el proyecto es rentable o no, y también el BAN, el valor actual neto o el valor presente neto, y también el BAN-E, el equivalente cuando yo tengo que comparar proyectos que tienen diferente vida. Por ejemplo, si mi proyecto fotovoltaico es de 25 años y mi proyecto eólico es de 35, ¿cómo yo puedo comparar esos dos proyectos? Porque si yo me voy por el BAN, pues posiblemente podría cometer un error. Yo lo que tengo que hacer es tratar de ponerlos en un mismo nivel y para eso se trabaja con la técnica del BANE. Entonces, eso también lo vamos a ver, es un tema bastante interesante y esto sí lo vamos a trabajar en Excel. Vamos a hacerlo, yo les voy a dejar las plantillas y vamos a ir metiendo ahí la información de cada uno de los dos casos y al final decidiremos cuál de los dos proyectos es el más rentable para nosotros como inversionistas. Con respecto de almacenamiento de energía, tenemos que reconocer, o usualmente nosotros decimos almacenamiento de energía batería.
Eso es cierto, pero es solo un tipo, ¿verdad? La electroquímica sería el tipo de almacenamiento de electroquímica, donde podemos tener ácido de plomo o ion de litio, que son los más famosos. Y después tenemos estas tres opciones más, sulfuro de sodio, o este caso se llama redox flow, que sería batería de flujo, es como se le llama en español normalmente, que son diferentes opciones que hay en el mercado, ¿verdad? Las más conocidas, la de ácido de plomo, durante muchos años se utilizó, y ahora quien está pegando bastante fuerte, podríamos decir, son las de ion de litio. Eso lo vamos a ver, algunas características, pues esto es muy químico, evidentemente. Vamos a ver principio de funcionamiento de las baterías. No nos vamos a meter tanto en detalle porque, bueno, no es mi especialidad la ingeniería química, pero sí vamos a ver el principio de funcionamiento de las baterías, como también vamos a ver otro tipo de tecnologías, por ejemplo, el almacenamiento de energía mecánico, el flywheel, que en español le conocemos como volantes de inercia, se está utilizando a nivel internacional para proveer respuesta de frecuencia. Cuando hay una perturbación del sistema, rápidamente ellos pueden inyectar potencia cuando el sistema lo necesita, de forma tal de que la frecuencia no caiga tan rápido. En Nueva York se estuvo utilizando, ahí vamos a ver ese caso de Nueva York. Después el bombeo de hidro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos embalse, entonces yo lo que puedo hacer es que me traigo otra vez el agua que está en una condición abajo, pues la mando para arriba. Entonces, el generador pasa a ser una bomba, o sea, trabaja como un motor. Y eso depende de la hora del día. Entonces, ese sí es una tecnología bastante madura. Después, aire comprimido también, utilizado en zonas donde habían minas, ¿verdad? Donde habían cuevas, se puede utilizar bastante eso. No en todos los lugares se puede hacer. Y después, la tecnología de electromagnética, o también se le dice ultracapacitores, ¿verdad? Que están, estas opciones las vamos a ver también de manera rápida. Ahí vamos a hacer un repaso de estas tecnologías y después nos vamos a meter de lleno en las baterías. Con respecto a las baterías, muy importante va a ser el BMS, que sería el sistema de manejo de baterías, que pues tiene muchas funciones, pero algunas de ellas sería estimar el estado de carga de la batería. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro teléfono, pues normalmente revisamos en la tarde o en la noche cuál es el nivel de batería que tenemos. Ese sería el estado de carga de la batería. Como también hay otros indicadores como el estado de salud de la batería, ¿verdad? Cuando ya nosotros revisamos de que en cuestión de 3 horas la batería del teléfono se nos está acabando, eso es por un asunto del estado de salud de la batería, entonces eso también lo vamos a ver. En qué momento ya la batería se tiene que desechar, al menos para la aplicación que nosotros tenemos, aunque podría tener una aplicación de un segundo uso, ¿verdad? Después, cuáles son el tipo de protecciones que se tienen. Eh, También la gestión de balance, cómo hacemos para que las diferentes celdas de la batería estén cargadas uniformemente, que no haya una batería, perdón, que no haya una celda de que esté muy cargada y que otra que esté muy descargada, porque eso lo que hace también es que aumenta la temperatura en la batería por completo y normalmente una batería caliente, pues lo que vamos a tener es una reducción de su vida útil también. Y la medición y comunicación también, muy importante para nosotros como usuarios, saber cuál es el estado de esa batería y pues obviamente necesitamos medición y comunicación para efectos de controlar esas baterías. Lo vamos a ver tanto para vehículos eléctricos como para eh, aplicaciones más grandes, ¿verdad? Que serían las baterías que se estarían instalando a nivel de utility, a nivel de empresa eléctrica. Con recursos energéticos distribuidos, eso es algo que no podemos dejarlo por fuera. Este, Muchos países están apostando a la descentralización de la generación, entonces ya dejamos, pues, aunque hay grandes plantas de generación renovable, también muchos países están apostando a generación de pequeña escala. Y la generación de pequeña escala entra en la familia de recursos energéticos distribuidos, pero no solo la generación de pequeña escala entra acá, también tenemos que reconocer que las cargas flexibles, por ejemplo, las que son controladas termostáticamente, por ejemplo, aires acondicionados, calentadores de agua, sistemas de calefacción, pues normalmente en Centroamérica y República Dominicana, pues posiblemente no tengamos esa necesidad, pero en otros países sí, en países con climas más templados, pues esa es una oportunidad que también hay, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos controlar cargas de los usuarios finales para
un beneficio de la red eléctrica, ya sea de transmisión o de distribución. Eso lo vamos a estar viendo. De la generación distribuida, muy importante reconocer los estudios de impacto que se están realizando a nivel internacional. Pues entonces tomo un circuito de distribución, pongo sistemas fotovoltaicos en una computadora, obviamente en un simulador, y reviso en cuáles partes del circuito de distribución podemos tener problemas. Eso es un estudio meramente de planificación. Entonces, no solo cuáles zonas del circuito tienen problemas, sino también a qué horas y cuál es la tecnología que me causaría mayor problema. Esto nos permite a nosotros anticipar cuáles van a ser las adecuaciones de la red de distribución. Y eso pues tiene una connotación económica también. Entonces es un problema de planificación. Y hay un problema muy importante con la generación distribuida, que el planificador no sabe con ciencia cierta en dónde es que van a estar ubicados esos generadores. Entonces se utilizan técnicas de ubicación aleatoria en el circuito de los generadores distribuidos. Y con simulaciones Monte Carlo, por ejemplo, podemos determinar entonces cuáles zonas del circuito van a estar más propensas a problemas. Esos serían los estudios de impacto. Pero después de que eso tal vez fue problemas de hace unos 10 o 15 años, quizá más en zonas como California, después de detectar cuáles iban a ser los problemas en la red, apareció la pregunta de dónde sí puedo instalar generación distribuida y dónde no. Entonces aquí entra el tema de la capacidad de alojamiento. En California, por ejemplo, las empresas eléctricas están obligadas a publicar los mapas de capacidad de alojamiento. Es posible que en Costa Rica en los próximos años también lo tengamos que hacer y no me extrañaría que en los demás países de la región, Centroamérica, República Dominicana, pues también se tenga que hacer algo similar. Eso ya sería ante alguna solicitud del regulador, donde le dice a las empresas eléctricas, necesito que le publique, que le informe a los clientes, a los usuarios de su área de concesión, en qué puntos de la red sí se puede instalar generación distribuida y en qué punto no. Entonces, capacidad de alojamiento relacionada a la cantidad de la generación distribuida que se puede instalar en un circuito de distribución sin que se impacte ni la calidad del servicio ni la confiabilidad. Y algo muy importante es que sin requerir adecuaciones de la red, porque si yo incluyera adecuaciones de la red, la capacidad de alojamiento sería muy alta. Pero aquí no es solo un problema técnico, aquí es un problema económico que tenemos que considerar. Y no solo eso, ¿quién va a pagar por esas adecuaciones de la red? ¿Lo tienen que pagar todos los usuarios, a pesar de que no tengan generación distribuida, o las adecuaciones de la red caerán particularmente o exclusivamente a aquellas personas que instalaron los generadores distribuidos? Este es un tema regulatorio importante, ¿verdad? Que no está resuelto todavía, ni siquiera a nivel internacional. Cuando uno hace los estudios de capacidad de alojamiento, usualmente considera estos 4 criterios. Necesitamos revisar si las tensiones en el circuito van a ser, van a mantenerse, por ejemplo, entre 0.95 y 1.05 PU. Si van a haber un aumento de las acciones de control, sobre todo en un circuito donde tenga reguladores de tensión. Si hay mucha variación de las tensiones en el circuito, pues elementos como reguladores de tensión o capacitores que entran y salen dependiendo de la condición del sistema van a estar operando mucho y eso lo que va a implicar es que la vida útil posiblemente se vaya a reducir. Después las protecciones, también van a haber cambios en las corrientes de cortocircuito. Dependerá también la ubicación del sistema de protección, la falla y del generador distribuido. En algunos momentos, algunos sistemas de protección van a ver que las corrientes aumentan, pero algunos otros elementos de protección del circuito van a ver más bien de que ante una falla la corriente va a disminuir cuando hay generación distribuida. Eso es muy interesante. Eso se llama desensibilización de los elementos de protección. Entonces, los vamos a ver en qué casos es que ocurre esa desensibilización, ya no lo dije, de los elementos de protección. Y también cargabilidad va a ser muy importante. Si algún transformador va a estar sobrecargado, algún elemento de red va a estar sobrecargado. Esos son los criterios que se están utilizando a nivel internacional. Nosotros incluso el año pasado en Costa Rica hicimos un análisis de capacidad de alojamiento y pues también fueron los mismos criterios que utilizamos. ¿Cuáles son los usos de los estudios de capacidad de alojamiento? Bueno, que van a haber estudios expeditos de interconexión. Si yo ya sé, yo como empresa eléctrica, conozco cuáles puntos del circuito sí se puede poner generación distribuida, pues reviso ante una solicitud de un cliente donde me dice que quiere poner, qué sé yo, 10, 20, 50 kilowatts, yo reviso si en ese punto sí se puede poner, entonces se hace mucho más expedito. Ahora,
Si en ese punto no hay dice de que hay problemas, podrían haber problemas. Entonces, lo que se ha hecho a nivel internacional no es negarle al cliente la interconexión. Lo que se ha hecho es que se hacen estudios más detallados para ver si se tiene que hacer alguna adecuación en el circuito. Y si se tiene que hacer una adecuación en el circuito, le correspondería en ese caso al interesado hacer esa adecuación. Muy importante porque los usuarios van a estar informados de dónde sí y dónde no. Y eso también va a reducir costos para todos, costos y tiempos. Y la publicación de los mapas sobre capacidad de alojamiento, como les estaba diciendo, que a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, ya se está haciendo. Nosotros podemos meternos a las páginas de las utilities en Estados Unidos. Por ejemplo, pueden meterse a las de San Diego Gas and Electric, un ejemplo nada más, las de California, y ahí ustedes podrían revisar esos mapas de alojamiento. Ok, no todo es malas noticias con respecto a recursos energéticos distribuidos, que en inglés se les dice DER, ¿verdad? Nosotros tenemos opciones de control. Nosotros podríamos utilizar esos recursos distribuidos para brindar servicios a la red o para ayudarle a que nosotros como empresa eléctrica no tengamos que invertir muchísimo, puesto que hay una gran cantidad de servicios que podrían brindar estos recursos distribuidos. Ahora, aquí viene un tema importante. Si el usuario final va a dejar de que sus equipos, por ejemplo, sus generadores distribuidos estén proveyendo servicios a la red, bueno, esos servicios, ¿cuáles de esos serán obligatorios y cuáles de esos van a ser compensados económicamente? Eso también es un tema regulatorio a considerar en el futuro. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de control local, que sería con inversores inteligentes, pero también va a ser importante considerar en un futuro cercano la figura de los agregadores, que yo siempre lo veo esto como el Uber del sector eléctrico. Un agregador, pues es un ente, un agente de mercado que no es dueño de ningún tipo de dispositivo. Sin embargo, controla a muchos dispositivos por medio de un contrato con usuarios finales. Ese agregador podría tener manejo de miles de generadores distribuidos o podría tener el manejo de miles de cargas flexibles. Yo como usuario final, yo no puedo participar en el mercado eléctrico. Sin embargo, por medio de este agregador, yo podría estar brindando servicios. Ese agregador lo que me va a decir a mí es que a qué hora del día mis equipos van a estar operando en favor de algún servicio que esté brindando ese agregador al mercado o al sistema de distribución o al sistema de transmisión. Muy importante también va a ser la coordinación entre los operadores de transmisión y distribución. Si vamos a tener unas redes de distribución tan activas, entonces tiene que haber mayor coordinación. Por ejemplo, el operador de distribución le puede estar informando al operador de transmisión cuántos generadores distribuidos están conectados. El operador de transmisión podría definirle al operador de distribución los settings de los inversores. Por ejemplo, cuando hay una perturbación de frecuencia en el sistema, si la frecuencia se cae, ok, ¿ante qué nivel de frecuencia todavía tienen que permanecer conectados los generadores distribuidos? ¿Ante cuánta nivel de tensión que se cae? Perdón, ante cuál caída de tensión todavía tienen que permanecer conectados los generadores distribuidos. Imagínense ustedes que yo tengo una perturbación en un sistema de potencia, sale un generador de gran tamaño de operación. Resulta que ya sabemos de que si hay un desbalance inmediato de generación y carga, pues entonces la frecuencia se va a caer. Okay, si la frecuencia se cae, los inversores inteligentes, que vamos a tener miles en las redes de distribución, revisan de que la frecuencia se cayó y ellos van a decir, bueno, si la frecuencia se cayó a 59 Hz, todavía voy a permanecer conectado. Si cae a 58.5, ya me desconecto. Eso van a ser settings que los tiene que definir el operador de transmisión, de forma tal de que cuando haya una perturbación en transmisión, no se vea agravada por una salida grandísima de generadores distribuidos, que es una generación que está oculta para el operador de transmisión. Entonces, eso también es un reto, no solo para los operadores de distribución, sino también para los operadores de transmisión. Unos ejemplos, control de tensión o regulación de tensión, lo podríamos lograr con los inversores inteligentes, que a fin de cuentas tenemos dos métodos muy conocidos ya a nivel internacional, que sería el control volt bar, o sea que dependiendo de la tensión en terminales del inversor, ese inversor va a decidir si lo que va a hacer es no inyectar potencia reactiva o consumir potencia reactiva cuando la tensión está muy alto, o más bien inyectar potencia reactiva cuando la tensión está muy baja. Eso es un servicio que podrían brindar, que podría ser obligatorio,
claro está, podría ser obligatorio, o dependiendo de la jurisdicción, podría ser un servicio que se le pague al usuario final. No es lo normal es que el operador de distribución le define los settings al inversor y listo, el inversor tiene que trabajar con esto y pues va a tener que inyectar reactivo, va a tener que consumir reactivo dependiendo de cuál es la tensión en terminales. Y algo que se ha hecho, por ejemplo, en Alemania sería también la opción del volt watt, que consiste en que cuando la tensión está creciendo mucho en terminales del inversor, entonces para que la tensión no se vaya muy alto, lo que se hace es un recorte de la potencia que esté generando este sistema fotovoltaico. Aquí obviamente eh, hay una acción que perjudica al usuario final, porque el usuario final lo que quería era poner un sistema fotovoltaico y generar la mayor cantidad de energía posible. Sin embargo, si la tensión llega a ser muy alta, entonces esta opción de control lo que hace es que corta la potencia activa generada, ¿verdad? Y con el objetivo de mantener la calidad de energía, con el objetivo de evitar de que ese mismo cliente u otros clientes vecinos se vean afectados por el aumento de la tensión producto de una inyección importante de potencia activa. Este es un ejemplo de, nosotros pusimos, esto fue de hecho un experimento que hicimos nosotros en la universidad, donde habían unos paneles fotovoltaicos en una fábrica y lo que hicimos fue habilitar el control volt bar y lo dejamos ahí durante varios días. Es más, ahí ustedes pueden ver que son aproximadamente unos 10 días, si no es que más. Y ustedes pueden ver que en la parte de arriba, pues tenemos la tensión, ahí se ve, pues la escala no es la mejor, pero desde el punto de vista de potencia activa, sería la curva típica que nosotros estamos esperando, ¿verdad? En la mañana inicia, vean que no son días perfectos, no eran días soleados, habían nubosidad, que hacía que la potencia de salida no fuera una curva como la conocemos, ¿verdad? La campanita de Gauss que estamos acostumbrados, pues así es normalmente un sistema fotovoltaico, así es como produce. Pero lo importante no es la gráfica de arriba, sino la gráfica de abajo. Ahí ustedes pueden ver que cuando nosotros habilitamos el control volt bar, cuando la tensión estaba un poco alta, los inversores lo que estaban haciendo era consumir reactivo. Ustedes pueden ver estas caídas, ¿verdad? Estas caídas en la parte roja, eso era que estaba consumiendo reactivo y después aquí ustedes pueden ver unos levantines aquí, eso era más bien que estaba inyectando potencia reactiva, todo con el objetivo de mantener la tensión cercano al set point que nosotros le habíamos definido, que de hecho era la tensión nominal. Entonces, esto ya es tecnología que está disponible, es cuestión de ponerlas a trabajar, ¿verdad? En muchos países hay lugares donde se tienen inversores inteligentes, pero se mantienen trabajando a factor de potencia unitario. Entonces, esto podría ser interesante de empezar a revisarlo en los países de la región. Aquí pues, tengo un resumen de algunos tipos de servicios que podrían brindar los recursos distribuidos. Por ejemplo, los sistemas de generación, por ejemplo, fotovoltaicos o las baterías, podrían dar servicios de inyección de energía, almacenamiento de energía, regulación de frecuencia y de tensión, como ya vimos en el caso anterior, y mejoramiento de calidad de la energía. No podemos olvidarnos nosotros de la demanda de aquellos equipos, como les estaba diciendo, aires acondicionados, secadoras de ropa, calentadores de agua. Nosotros podríamos estar manejándolos para lograr una mayor eficiencia energética, no solo del usuario final, pero también de la red eléctrica. Si yo reduzco la demanda en el circuito de distribución, reduzco pérdidas también. Podemos lograr desplazamiento de picos de demanda. Esto también va a ser importante, por ejemplo, cuando tengamos vehículos eléctricos. Si a nosotros tenemos muchos vehículos eléctricos en un mismo vecindario que está alimentado de un mismo transformador, va a ser importante no solo manejar a esos vehículos eléctricos, o sea, la hora de carga de esos vehículos eléctricos, sino que también podríamos ver si algunas de las cargas que están en las casas se podrían conectar a una hora diferente. Eso con tecnologías de red inteligente. También me pueden brindar servicios de regulación de frecuencia y de tensión y también compensación de rampas de energía renovable variable. Si estamos hablando de que yo podría tener un generador eólico, una planta eólica que está al 100% de su potencia nominal y en cuestión de un minuto cae a un 30%, pues hay una caída muy importante, una caída súbita de la generación. Entonces, en lugar de yo buscar otro generador que me compense, yo lo que podría hacer es que reduzco también carga, ¿verdad? Entonces es una compensación ante las rampas de energía renovable variable. Yo lo podría lograr con control de la demanda. Esas son cosas interesantes que las vamos a tener que ver en los próximos años.
Ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo, que ya casi yo voy por la hora. Con la electrónica de potencia, pues vamos a tener una sesión, un módulo de 3 horas, donde nos vamos a meter a la electrónica de potencia. Como les decía antes, la electrónica de potencia es el habilitador fundamental de los generadores renovables. Es el que me permite, por ejemplo, que un sistema fotovoltaico que tiene una salida DC, ¿cómo yo lo puedo conectar al sistema de potencia que es AC? ¿Verdad? Eso lo logramos con un inversor. Y en el caso de los generadores eólicos, muy importante, porque si yo tengo, por ejemplo, en este caso, ya pueden identificar ustedes que es un generador WT4, o sea, es el tipo 4, que tenía un convertidor completo. Este generador podría estar generando a cualquier velocidad de giro, por lo tanto, a cualquier frecuencia. Entonces, si está generando a cualquier nivel de frecuencia, yo lo paso esto a DC, rectifico y después lo paso a frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, aquí yo podría no necesitar un multiplicador de velocidades. Aquí ustedes pueden donde dice gearless, o sea, que es de que no tiene caja multiplicadora de velocidades. Eso también es bastante interesante. Por eso es que con la electrónica de potencia yo puedo ahorrarme este dispositivo que es mecánico y que lo que hace es complicarme el diseño de este generador. Y no solo eso, de que si yo tuviera una caja multiplicadora, el nivel de mantenimiento que yo tengo que tener es mayor. Entonces, cuando yo tengo electrónica de potencia con esta tecnología, yo me evito la caja multiplicadora y por lo tanto la cantidad o el número de mantenimientos que yo le tengo que hacer en X cantidad de años al generador eólico va a reducir considerablemente. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta. Vamos a meternos en cómo nosotros pasamos de una fuente DC a una fuente AC, a producir la AC, que a fin de cuentas nosotros nunca vamos a tener la onda sinusoidal. Lo que hacemos nosotros es que por medio de un PWM, o sea, un modulador de ancho de pulso, nosotros, vean, aquí ustedes pueden ver que la salida del PWM nunca es sinusoidal. Sin embargo, con pequeños pulsos hacia arriba y hacia abajo, que en este caso este es monopolar, así se llama, este es un PWM sinusoidal monopolar, yo puedo hacer de que con estos pulsos yo puedo lograr tener una onda sinusoidal. Así es como lo vería el sistema de potencia, pero a fin de cuentas lo que realmente está haciendo el PWM es enviar señales que son cuadradas, así como ustedes pueden ver estos pulsos que van a tener diferente ancho dependiendo de qué es lo que uno necesite. ¿Cómo logramos entonces esto? Con estos transistores que ustedes pueden ver acá. 1, 2, 3, 4. En este caso, estos transistores se encienden y se apagan de forma tal de que yo pueda lograr esta salida. Eso lo vamos a ver en el curso. Ahora bien, cuando yo tengo estas salidas que ustedes pueden ver acá, yo les estaba diciendo de que yo logro tener una señal sinusoidal. Eso lo logro cuando estos transistores se encienden a una muy alta frecuencia. Se encienden y se apagan a una muy alta frecuencia. Nosotros vamos a hacer un análisis en Python por medio de Fourier, donde vamos a ver que eh, definitivamente yo logro una señal de 60 Hz, pero también tengo componentes armónicas. Entre mayor sea la frecuencia de conmutación, esas frecuencias armónicas de alto orden van a ir cayéndose, 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 hasta el punto en que ya prácticamente no hay componentes armónicas, y si hubiesen componentes armónicas, yo podría tener un filtro. Aquí pueden ver ustedes los sistemas de control que los vamos a ver, sistemas de control del lado del generador y sistema de control del lado de la red. Eh, Nos vamos a meter en cada uno de estos bloques para ver qué es lo que hay internamente y cómo es que funciona a fin de cuentas los lazos de control de los convertidores. Puede ser un convertidor para una batería, para un generador WT4, WT3 o también para un sistema fotovoltaico. Vamos a ver, había una consulta. Permítame un momento. Ok, ya estaba viendo el mensaje de Larisa. Algo muy importante también es que yo he visto de que queda pendiente en algunos cursos de energías renovables y es cómo se comportan los generadores ya pegados al sistema de potencia. Entonces, vamos a hacer algunas simulaciones Llaman de en diferentes números que software. son distintos, ni siquiera son iguales. Si llaman de 289 son los más eléctricos.
Creo que hay un micrófono abierto. Si me ayudas, Larisa, porfa. Muchas gracias. Em, con respecto a las simulaciones dinámicas, entonces, muy importante reconocer cuáles son las respuestas de los generadores renovables ante perturbaciones que ocurran en el sistema. No solo sus respuestas, sino también cuáles serían los servicios que puedan brindar ellos. Para hacer eso, entonces, nosotros vamos a utilizar el software PSSE, que aquí es importante, vamos a utilizar la versión gratuita que provee el PSSE, versión 34, versión 35. Eh, lo vamos a utilizar, bueno, la versión gratuita del PSSE tiene un máximo de 50 barras, o sea, lo podemos utilizar con un máximo de 50 barras y vamos a utilizar un sistema que es menor a los 50 barras para no tener ningún tipo de problemas. Vamos entonces a ver cómo el PSSE lo vamos a integrar con Python para hacer algún tipo de simulaciones. Eso sería un módulo en el que vamos a ver cómo se incluyen los parámetros de un generador, de un regulador de tensión, o sea, de un AVR y también de un gobernador. Y vamos a hacer algunas simulaciones, por ejemplo, un cortocircuito, la salida de una línea de transmisión, entre otras cosas, para ver cómo es que funciona esto. Cuando ya tenemos claro cómo es que se integra PSSE con Python, entonces ya vamos a poder hacer las simulaciones de las energías renovables. Cuando nosotros hablamos de tecnología renovable, tenemos que tener en cuenta en los modelos de tecnología renovable de que hay modelos propietarios y modelos genéricos. Los propietarios son aquellos modelos que me provee, por ejemplo, Vestas, que me provee Mitsubishi, qué sé yo, que me provee General Electric. Entonces ya son modelos de esa turbina de que sirven particularmente para esa marca. Usualmente estos modelos son cerrados, uno normalmente no le puede hacer mayores cambios, ¿verdad? Y eso lo provee el fabricante cuando llega alguien y pone una, qué sé yo, una planta donde todos los generadores son General Electric, pues General Electric da el modelo y uno podría utilizarlo ya sea en el software que uno quiere, en DeepSilent, en el PSSE, en PowerWorld, entre otros. Después están los modelos genéricos que se están utilizando mucho a nivel internacional. Entonces, son modelos que son desarrollados por organismos internacionales donde toman en cuenta a los operadores y también a los fabricantes. Aquí los usuarios conocemos muy bien lo que estamos simulando, porque es información pública. De hecho, yo lo voy a utilizar, los modelos que vamos a estar viendo son modelos de la WEC que se utilizan a nivel internacional y que ya están en la mayoría de los software comerciales. Como vamos a estar utilizando el PSSE, pues ahí aparecen. Yo también tengo un software que es más académico, se llama Ramsys. Nosotros no lo teníamos, pero nosotros tuvimos que programar en Fortran esos modelos y funcionan perfectamente. Son modelos que son abiertos y para uso ilimitado de los interesados. O sea, yo perfectamente con la documentación que tenía, yo pude agarrar eso y pude modelar estos generadores. Ejemplos de estos son los modelos WT3G1, WT3G2, WT4G1, WT4G2. Ese G1, G2 quiere decir que es generación 1 o generación 2, porque hay dos generaciones de modelos genéricos que uno lo puede encontrar en el PSSE versión 34, en la versión 35, también en la versión 33, supongo que habían ya algunos modelos. No estoy seguro si los modelos de la WEC están en la versión 33, porque yo no trabajo con la versión 33, pero en la 34 y la 35 definitivamente que sí. Aquí están unos modelos, pero un ejemplo de validación de esos modelos. Aquí ustedes pueden ver un modelo genérico que se sintonizó, podríamos decirlo así, o sea, se parametrizó de forma tal de que su respuesta, la respuesta de la simulación es muy parecida a lo que ocurrió en la vida real. Entonces, esta es una respuesta de turbinas WT4, o sea, de convertidor completo, ante una falla en el lado de alta tensión del transformador. Aquí está, el modelo sería en rojo y el medido, o sea, eso sí sería ya la perturbación que se midió en la vida real, en ese sistema de potencia. Y ustedes pueden ver de que la respuesta es muy similar, entonces es muy interesante. Nosotros vamos a ver los modelos, vamos a ver los parámetros utilizados, sin embargo, no vamos a hacer ninguna sintonización de esos modelos. Eso es algo un poquito más detallado, ¿verdad? Pero sí es importante reconocer los modelos y qué es lo que hacen cada uno de ellos. Este es un ejemplo muy básico del modelo de la batería según la WEC y también esfuerzos que hizo la SIGRE allá en Europa. Entonces son diferentes bloques, nosotros nos metemos a cada uno de esos bloques
para entender qué es lo que hay adentro, para ver cuáles son los parámetros que tenemos que ingresar y para ver cuáles son los switches que tenemos que utilizar para cambiar los diferentes modos de control. Este es el caso de una batería. Aquí me meto en el número 2 para que vean ahí, por ejemplo, vean, aquí estoy en el bloque número 2, que sería control de P y de Q. Cuando yo me meto al bloque número 2, que aquí está, pues obtengo todo esto. Y eso lo vamos a estar viendo en el curso, ¿verdad? Porque a primera instancia, esto lo que hace es asustarnos, sin embargo, no es nada del otro mundo. Vamos a entender cuáles son todos los flags que tenemos que utilizar, dependiendo de qué es el tipo de servicio, cuál es el modo de control que nosotros queremos para la batería. Después de un rato ya esto se convierte diría yo, en pan comido, no es nada del otro mundo. ¿Ok? También vamos a trabajar entonces con simulación de baterías, simulación de generadores eólicos WT3, WT4 y también con sistemas fotovoltaicos. Vamos a utilizar este sistema de prueba, es un sistema de 39 barras, tiene 10 generadores síncronos y vamos a poner esa batería, aquí la pueden ver en la barra número 5, y vamos a ver cómo ante algunas perturbaciones en el sistema de potencia, cómo responde esa batería. En algunos momentos está brindando servicios de regulación de tensión, otros servicios de regulación de frecuencia y en otros momentos no estás brindando esos servicios. Lo único que está haciendo es o inyectando potencia a la red o consumiendo potencia a la red en el caso que se estuviera cargando. Vamos a hacer diferentes casos. Esto nada más es una muestra de lo que vamos a hacer para cada tipo de tecnología, batería, eólico de convertidor completo, eólico con doblemente alimentado y también sistemas fotovoltaicos, vamos a hacer diferentes casos y vamos a ver cómo responden. Entonces aquí en azul ustedes pueden ver cuál es la perturbación que hicimos en la simulación y después vamos a ver cómo se comporta la batería en este caso ante los diferentes modos de control que vamos a estudiar en el curso. Aquí ustedes pueden ver la salida de la simulación. El estado de carga está cayendo, inicialmente estaba en un 70% y está cayendo porque en ese momento estábamos simulando que la batería estaba inyectando a la red. Entonces, si está inyectando a la red, quiere decir que el estado de carga de la batería tiene que ir bajando, o sea, se está descargando. Y aquí podemos ver que se descarga más rápido en uno de los casos, dependiendo si estaba brindando servicio de regulación de frecuencia. Si la frecuencia se estaba cayendo, esa batería lo que hizo fue inyectar más potencia. Al inyectar más potencia, entonces la frecuencia se cae menos. Aquí ustedes pueden ver que en el caso número 6, que aparece aquí, la frecuencia cayó menos, pero el estado de carga de la batería pues está cayendo considerablemente, ¿verdad? Porque estaba inyectando más potencia. Ese tipo de cosas las vamos a estar viendo en el curso. Ya para cerrar, tenemos, estos son los módulos. En la parte de introducción, ahí vamos a hacer una maratónica porque vamos a ver las diferentes tecnologías de energía renovable. Es meramente información, es que si no me equivoco son como 10 tecnologías que vamos a ver en 3 horas, por eso es que vemos de todo un poquito, ¿verdad? Después ya nos vamos a meter en la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, después vamos a ver sistemas de almacenamiento, recursos distribuidos, evaluación financiera de proyectos, vamos a ver electrónica de potencia, vamos a ver simulaciones dinámicas en el PSSE y finalmente el modelado y simulación de baterías, sistemas fotovoltaicos y generadores eólicos. Esta es la propuesta de curso, está, pues ya la tenemos lista, la hemos venido trabajando con Secasier y aquí está la información, para más información, inscripciones, ahí lo pueden ver con Cindy Álvarez de Secasier, ¿verdad? Entonces ahí está la próxima semana y si tienen alguna consulta con respecto del curso, pues con todo gusto, o de alguno de los temas que estuvimos hablando, vean que hay muchísimo por discutir, entonces también si tienen algún comentario de lo que estuvimos viendo, pues con todo gusto. Larisa. Larisa. No te escucho, Larisa. Tampoco. O al menos yo no escucho. Vamos a ¿Ahora? ver. Ahora sí, ahora sí. Los audífonos ya, al zafacón entonces. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, te comentaba. Gracias por, como siempre, estar presto para venir y estar con nosotros. Y muy importante siempre este tipo de retroalimentación a modo general de todo lo que estaremos viendo, pero como bien tú decías,
también aportando y compartiendo conocimientos con los participantes que están el día de hoy en la conferencia virtual. Entonces, los animo para si tienen alguna consulta de los temas que acaba de tratar Gustavo, si tienen alguna consulta específica también del curso, pues lo pudiéramos hacer. Nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, preferiblemente que la podamos ver todo, por si hay algún término técnico que desconozcamos, pues Gustavo lo pueda ver mejor. E igualmente, si quisieran interactuar con Gustavo al micrófono, lo pueden hacer. Lo único que pedimos es orden y que por favor nos coloquen a través del chat o con la herramienta de levantar la mano que quieren interactuar con Gustavo al micrófono. Entonces, en este momento, pido a mi compañero Rafael Avendaño que se nos una en este momentico de preguntas y respuestas para moderar un poco. Ya tenemos unas cuantas preguntas por acá. Rafa, buenos días, ¿me escucha? Hola Larisa, muy buenos días. Gustavo, un gusto tenerlo por acá y todos los participantes. Muchísimas gracias por la conexión del día de hoy. Como bien ya se los comentaba Larisa y bueno, ya tuvimos una charla bastante, digamos, amplia en términos de los contenidos que va a tener este curso. La idea de este ratito es también ampliar un poquito más y despejar cualquier duda que ustedes puedan tener. Por acá en el chat, Gustavo, tenemos varias preguntas, vamos a irlas viendo. La primera pregunta dice, ¿en los sistemas de almacenamiento se incluye el tema de dimensionamiento de los BES? Sí, gracias. No vamos a tocar el tema de dimensionamiento, digamos, directamente, pero cuando aprendemos a simular una batería, ¿verdad? Como es lo que vamos a hacer acá, pues uno podría revisar cuál debería ser el tamaño de esa batería para brindar X tipo de servicios. Eso sí lo podríamos hacer teniendo ya la habilidad de simular la batería, pero no necesariamente vamos a hacer un caso de estudio de dimensionamiento de la batería. O sea, aquí es dar herramientas para que después se pueda hacer ese tipo de estudio. Muchísimas gracias. También recordarles, bueno, por ahí Larisa nos deja en el chat un enlace con toda la información del curso. Sería bueno que por ahí lo puedan acceder y revisar. La siguiente pregunta dice, ¿se tocarán temas relativos a los ensayos y pruebas de campo que aplican tipo auditoría para comprobar que los comportamientos teóricos se cumplen en la realidad? ¿Qué equipos se requieren para certificar el cumplimiento? Sí, no, nosotros no vamos a hacer, no vamos a tocar el tema de ensayos a los equipos. Eh, pues ahí ya ese es tema que yo he visto que otros, digamos, otros colegas están brindando ese tipo de cursos y yo me quería separar, de hecho, de esa parte para tratar de algo diferente. No, los ensayos y pruebas de campo, no, eso no lo vamos a considerar. Lo que sí es que vamos a considerar, pues, cuáles son los factores que afectan la producción de un generador solar fotovoltaico, ¿verdad? De un generador eólico o a una batería. Eso sí lo vamos a hacer, pero no nos metemos a ensayos. Es que también tenemos que tener en cuenta que el tema de energía renovable es muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces, yo trato de cubrir la mayor cantidad de temas, sin embargo, no da el tiempo para todo. Entonces, teníamos que delimitarlo y brindarle un alcance que, pues a mí me parece que era diferente a lo que el mercado estaba ofreciendo. Y listo, muchísimas gracias. Por ahí nos preguntan por el curso de control y estabilidad del sistema eléctrico de potencia. Bueno, ese curso lo dimos el año pasado. Este año dimos nada más el curso de sistemas eléctricos de potencia del sistema como tal. El próximo año tal vez no estamos descartando incluir en la cartelera el curso de estabilidad. Por favor, si ustedes están interesados en que este curso se vuelva a dar y tienen alguna solicitud en específico con algún tema, por favor escribamos a nuestros correos y nos hacen saber ahí sus inquietudes para tenerlo presente. La siguiente pregunta nos dice, ¿se toca el tema de BES para servicios auxiliares, conexos o complementarios? Sí, correcto. Vamos a ver diferentes servicios que pueden brindar las baterías. No solo vamos a ver a la batería como un almacenador o como un inyector
de energía, sino que vamos a ver cuáles son los servicios que le pueden brindar al sistema de potencia. Eso sí, nos vamos a enfocar más a los servicios que puede brindar a nivel de transmisión. Sin embargo, uno podría extrapolar para ver cuáles servicios puede brindar a distribución. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. También nos preguntan, ¿se analizarán las opciones regulatorias de trading, arbitraje para los sistemas de almacenamiento? Y si se evaluará, ¿qué cambios se recomiendan en las normativas para proveer baterías en países donde no las hay? Correcto. No, no, eso no lo vamos, o sea, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos con las baterías, que efectivamente está el arbitraje, ¿verdad? Y las diferentes funcionalidades de las baterías, pero no nos vamos a meter en los aspectos regulatorios que habilitan estos servicios. Eso queda por fuera. Gustavo, ¿podría comentarnos, bueno, el curso en sí va a utilizar el programa PSS? ¿Cómo va a Sí, funcionar esta parte con las personas que no tienen licencia? correcto. Lo que vamos a hacer, bueno, tenemos que recordar de que Siemens, bueno, el PSS es un software licenciado, o sea, hay que pagar por él. Sin embargo, Siemens ofrece una versión gratuita justamente para explorar el software y también para training, para capacitaciones. Entonces, nosotros eh, nos vamos a aprovechar de esas licencias. Como les digo, es una licencia gratuita. Yo les voy a dar las instrucciones para que lo descarguen desde Siemens, esa versión gratuita. Esa es la que vamos a utilizar. Con el caso de Python, no, eso no se paga. O sea, no vamos a pagar nada. No vamos a pagar ni nada, ni tampoco vamos a estar utilizando ningún tipo de licencia ilegal o nada por el estilo. Simplemente es una licencia que brinda PSSE de 50 barras y es suficiente para hacer todos los análisis que vamos a realizar. Y no son, digamos, no necesito de que las personas sean expertas en el uso del PSSE. Eso es parte de lo que vamos a ver en el curso, ni tampoco de Python. Entonces, tampoco se sientan eh, intimidados de esas dos herramientas en caso que nunca las hayan utilizado. O sea, es parte del curso como un valor agregado, pues aprender un poquito más de estas herramientas. Claro, por supuesto. Eh, bueno, en este momento no tengo más preguntas en el chat. ¿Alguien quisiera participar con alguna otra pregunta? Participar al micrófono, el espacio está abierto. El Departamento de Voy a Máquinas dar- Eléctricas y Sistemas de Potencia Ahí se de activó la Ahí se Escuela de vio. el... Ingeniería. Por ahí se puso sí, el audio de la presentación. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, nada más para recordarles que el curso está para iniciar en el mes de octubre. El próximo 5 de octubre se va a realizar los días martes y viernes en horario de 2 de la tarde a 5 de la tarde, hora Centroamérica. Ustedes ya realizarán la conversión dependiendo del lugar donde estén. Solo para nuestra región, sino que en Sudamérica ya tiene una participación muy, muy importante. Es por eso que nosotros quisimos traerlo acá y que ustedes también pudieran acceder a esa información. Gracias por la intervención. La pregunta que nos queda por ahí pendiente es la del señor Víctor, que dice qué materiales se compartirán en el curso. Sí. Los materiales que se van a compartir son todas las presentaciones en PDF, eh, que si no me equivoco son como unas 600 diapositivas. No es para asustar, pero sí es muy rico, digamos, en cuanto a contenidos. También se van a dar los scripts de Python para que puedan trabajarlos en caso de que alguna persona quiera hacer su propio estudio de evaluación de recurso eólico o recurso solar. Eh, También vamos a tener alguna información complementaria de los modelos de los generadores renovables, que a pesar de que vienen en las presentaciones que yo les voy a dar, pues también les voy a dar la documentación oficial de la WEC y eso es completamente público también. Eh, Ese es el material que se ofrece. Claro, sí, Y una experiencia muy interesante de curso. por supuesto, sí. Todo el material, bueno, para que ustedes también por ahí lo tengan presente, se va a estar compartiendo en una carpeta compartida para que ustedes puedan realizar
su respectivo respaldo en sus computadoras. El curso se está realizando a través de la plataforma de Zoom y muy importante lo que decía Gustavo, la experiencia que se tiene, no solo con el expositor, sino con los mismos participantes del curso y agrupa a diferentes nacionalidades, es sumamente enriquecedor y es algo que se debe de aprovechar y no siempre se tiene, a diferencia, ¿verdad?, de alguna capacitación en company que tenemos a los mismos compañeros del trabajo. Sí, eso es muy interesante. El hecho de hacer la sesión en vivo, al menos de la experiencia que tuvimos allá en Sudamérica, pues siempre aparecen temas interesantes y alguien quiere hablar y quiere dar su experiencia y eso enriquece mucho el curso, ¿verdad? Eh, allá en el caso de cuando lo vimos en Sudamérica, pues tuvimos participación de gente de Bolivia y Perú, donde nos comentaban cómo se comportaban los sistemas fotovoltaicos o generadores eólicos a una altura muy alta, o sea, por arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, esa era información que yo definitivamente no tenía y fue muy interesante cuando ellos lo compartieron, sus experiencias. Entonces, esperamos que también sea enriquecedor no solo con el contenido de lo que ya está diseñado en el curso, sino también de los aportes de los participantes. Así es, y por la experiencia que ya hemos generado acá, pues sabemos que siempre se complementa de una manera muy buena. Bueno, señores y señoras, no tengo más preguntas o comentarios en este momento, entonces estaría dando por finalizada esta sección de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle a Gustavo por la participación del día de hoy. Gustavo, algunas palabras ya de cierre, de motivación para terminar esta sección. No, pues simplemente agradecido con Secasier y también con todas las personas que estuvieron el día de hoy. A mí me complace muchísimo pues estos espacios, ¿verdad? Para compartir un poquito de temas que a mí me encantan. Eh, siempre todo lo que tiene que ver con integración de energías renovables a las redes eléctricas es de mi interés y parte, digamos, o muchísimo del material que está preparado acá viene de diferentes estudios que pues tuve que hacer en, qué sé yo, en los últimos 10, 15 años. Había material que lo tenía por ahí yo guardado y me pareció interesante recuperar y obviamente pues también con literatura muy moderna, con libros del año 2020, 2019, 2018, ¿verdad? Puesto que la energía renovable, a pesar de que ya hay tecnologías muy maduras, también hay cosas que van avanzando. Entonces eso también lo tuve que considerar en el curso. Considero que es un curso muy moderno, que abarca muchos temas, no es exhaustivo en el hecho de que vean que ahí me estaban preguntando si eh, teníamos X, Y o Z, pues hay cosas relacionadas que sí los vamos a ver, sin embargo no podíamos abarcar todos los aspectos regulatorios, ¿verdad? Todos los aspectos de inspecciones en campo, ese tipo de cosas ya se salía, digamos, del alcance de lo que había diseñado. Sin embargo, sí deja contenidos, deja conceptos importantes, ¿verdad? Incluso cálculos, eso también es muy importante, ¿verdad? No es solo que me enseñaron en una diapositiva lo que se puede hacer, sino que también yo lo puedo hacer, ¿verdad? Como participante, yo puedo terminar simulando sistemas fotovoltaicos, baterías, qué sé yo, en un software como el PSSE, que se escogió el PSSE simplemente porque es el más utilizado en Centroamérica, no por otra razón. Eh, los software Big Silent tienen estos modelos. El software, no me acuerdo si el ETAP lo tiene o ETAP, no sé cómo le llaman. El Power World también los tiene. Entonces, aquí lo importante no es tanto el uso del software, sino entender los modelos. Y que si en algún momento ustedes se enfrentan con otro software de simulación que tiene los mismos modelos, pues ya van a saber de qué se está tratando este asunto. Entonces, más por ahí, pues yo encantado de verlos en poco más de una semana, ¿verdad? Ojalá que se animen más personas, todavía quedan varios espacios, entonces, eh, pues yo entusiasmado de iniciar este curso para la región centroamericana y República Dominicana. Listo, listo, claro, y así es. Nos queda semana y unos días para empezar. Es el próximo martes en 8 que estaríamos dando inicio con esta capacitación. Ya no va a ser por las tardes y en la plataforma Zoom. Muchísimas gracias a todos por su conexión del día de hoy. Bueno, Gustavo, por darnos esta exposición
y también a los participantes, ya que sin ellos estas charlas no serían posibles. Quedan todos formalmente despedidos, un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos dentro de una semana y media aproximadamente. Hasta luego. Gracias, chao.